Buenos días, grupo. Eso se encuentran bien. Vamos a iniciar con nuestro tercer tema de nuestro curso, unidades directivas. Iniciamos con esta imagen, es un texto referente a la alquimia. A este nivel profesional y a partir de los conocimientos que hemos adquirido, que han adquirido, este en esta primera diapositiva empezamos a hacer cuestionamientos de nivel, obviamente, profesional. Ya no estamos analizando las cosas como si fuésemos alumnos de bachillerato o secundaria. Ya tenemos una cantidad impresionante de conocimientos. Sin embargo, probablemente, bueno, nos hace falta ir ejemplificando, ejercitando, enriqueciendo para para seguir con esa continuidad dentro de nuestra formación. Este texto, pues obviamente, para muchos su lenguaje es un poco complejo, para otros no, puede ser muy sencillo a partir del nivel en el que estamos. Y bueno, como inicio y referente a la alquimia y referente en cuanto al tema principal o central. Eh, Nos dice alquimia desde la antigüedad hasta el Renacimiento. La magia estuvo entremezclada con los procesos de transformación, con la creencia de que se podía llegar a los dioses para conseguir los propósitos deseados. Esta filosofía es la de la alquimia. Aparece así la figura de un dios, creador y único, unidad de la que se deriva la diversidad, de lo que es único y primígenio, se deriva todo lo demás, los diversos otros dioses o semidioses, ángeles y demonios, seres y cosas. Al morir, todo regresa a formar parte de la unidad original, del uno. Los alquimistas lo expresaron con sus principios. Todo es uno, uno es todo, y lo representaron con un símbolo. Una serpiente mordiéndose la cola, donde al final y derivado se une al principio y fuente, y vuelve a él. Llamaron a este símbolo Ouroboros. Y a partir de esta información entramos a lo que sería nuestro tema y que nos habla de la alquimia del verdadero liderazgo. Tres preguntas. Perdón. ¿De qué está hecho el liderazgo? ¿Cuál es su composición? ¿Cuál es su alquimia? Eh, no voy a dar todavía esa parte de respuestas, sino que ustedes mismas van a buscar esas respuestas y se va a complementar con la actividad del día de hoy. Nos dice, en primer lugar y muy claramente, el liderazgo está hecho de principios morales, de máximas, convicciones y creencias sobre lo que está bien y lo que está mal. Si un código ético de base más o menos claro es imposible ejercer una influencia positiva sobre los demás en pro de un resultado colectivo, esto es de lo que va esto. Así de simple, porque no vamos a tener credibilidad alguna, porque nadie nos va a comprobar un producto que no vale la pena, que no es genuino. Los principios son lo que le dan la autenticidad al liderazgo como proceso de influencia. Nos estamos preparando, nos seguimos preparando para fortalecer este término de liderazgo.
¿sí? Somos seres humanos, ¿sí? Con errores, con aciertos. Entonces debemos de tener muy bien fundamentado nuestros principios morales. Algo que nos cuesta trabajo porque obviamente toda esta moral, toda esta ética, todos estos valores se han minimizado. Por ahí dicen que se están perdiendo. No se pierden. Se van a lo más recóndito de la memoria y ahí se mantienen. Pero tenemos que empezar a activarlos, empezar a ejercitarlos para empezar a fortalecerlos. Obviamente eso va a generar un mejor liderazgo, un fortalecimiento en ese liderazgo. Cada uno de nosotros podemos desarrollar esa capacidad de liderazgo. Por X situaciones muchas veces negativas no se lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está eh, nuestro primer punto en cuanto a esa alquimia del verdadero liderazgo. El liderazgo está hecho de hechos, de datos, de observaciones, de realidades, de situaciones, de análisis, de conclusiones y de decisiones. Eh, esta componente empírica y analítica es muy importante, pues le proporciona relevancia y capacidad de acierto, más allá de lo que se consigue lanzando una moneda al aire. ¿Sí? Aspectos empíricos y analíticos, experiencia, cuestionamientos. ¿Sí? A partir de que somos seres humanos y tenemos esa capacidad de inteligencia, eh, los animales podrán tener algún tipo de experiencia, pero tanto como a desarrollar un análisis o un cuestionamiento, hasta el día de hoy nos dicen que no, no es válido, no se da. Nos dice, cuando se dirige un colectivo se apuesta y cuando se apuesta se pretende ganar con una probabilidad superior al 50%. Nos estamos preparando, estamos experimentando, pero también estamos analizando muchas cuestiones. Y por eso es que ese porcentaje en cuanto a lograr objetivos, ¿sí? Llegar a nuestras metas, etcétera, etcétera. Si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo que esto conlleva, es mejor lanzar una moneda al aire en lugar de simular que tus directrices o recomendaciones son fruto de un buen análisis. Necesitamos estos elementos, ¿sí? Para lograr resultados. Si no, estaríamos hablando del término suerte. Ojalá tenga buena suerte, ¿sí? Híjole, qué mal me va porque siempre tengo o siempre he tenido muy mala suerte. En nosotros está fortalecer la mala suerte o la buena suerte. Recuérdense, experimentar, analizar, cuestionar, reflexionar. En tercer lugar, el liderazgo está hecho de ideas, de conceptos, de pensamientos, de reflexiones, de conclusiones, de recomendaciones. Y aquí ya estaremos entrando también a la parte pedagógica. ¿Sí? El profesor, a partir de sus ideas, va fortaleciendo esas ideas para poder transmitir sus conocimientos, sus enseñanzas, fortalecer esas enseñanzas. De igual modo, sus conceptos cada vez se van enriqueciendo más. Los pensamientos, de igual manera, eh, la reflexión ya no es una reflexión sencilla, sino ya es una reflexión que va hacia la complejidad, no hacia la problemática o, o llegar a ese punto de nunca llegar a un resultado. ¿Sí? O sea,
cada vez, y por experiencia lo vamos viviendo, se nos ponen pruebas que cada vez son más complejas, ¿sí? Más complicadas. Pero tenemos los fundamentos, tenemos los aprendizajes, tenemos la actualidad, la innovación, vamos a poder solucionar, ya no tanto viéndolo como problemas, sino como situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Porque en ocasiones se generan los problemas y en vez de solucionarlos, se van fortaleciendo. Imagínense, nos pueden, detectamos un cáncer de inicio, inmediatamente lo quitamos, asunto arreglado. No lo quitamos, pues va creciendo, se va moviendo a otras zonas, va invadiendo, y bueno, pues la situación es demasiado compleja hasta llegar a la muerte. Nuestras conclusiones como algo importante, que va a tener una trascendencia, ¿sí? Y un proceso de renovación, ¿sí? Mis conclusiones del pasado se han ido fortaleciendo, igual que las de cada uno de ustedes, o esa es la idea. Y algo muy importante, las recomendaciones. Esa parte de experiencia nos permite, ¿no? Muchas veces opinar, hacer ciertas recomendaciones, no dar la respuesta o la solución, sino dejar que el alumno también, o el empleado, o, o los miembros de un departamento, de un grupo que está a mi cargo, porque yo soy el líder, ¿sí? También dejar que ellos empiecen a esas conclusiones, esas recomendaciones. Y de igual forma, pues van a ir enriqueciendo y actualizando sus ideas, sus conceptos, sus pensamientos y su manera de reflexionar. Eh, Esta componente puramente intelectual del liderazgo es lo que cualifica, pondera y contextualiza los hechos mencionados anteriormente, ¿sí? Cualifica cómo vamos agregando esas cualidades que van formando parte de nuestra personalidad. La ponderación, ¿sí? El ir agregando una calificación o manera de calificación. Llegamos con el 99% de ignorancia, vamos disminuyendo y hay una ponderación de un 99%, bajamos a un 90, un 85, un 80. ¿Sí? Aquí el conteo va en retroceso porque estamos tratando de ir disminuyendo ese alto grado de ignorancia. Y contextualizar el momento que estamos viviendo, el entorno y esas propuestas o esos proyectos que podemos hacer a futuro. En el caso de nuestra empresa, las metas, los objetivos que trazamos. El último punto y el más importante, alcanzar el éxito o generar esa mentalidad de ser gente exitosa. Si pretendes dirigir únicamente a partir de los datos supuestamente objetivos, sin pasarlo por el largo y estresante trabajo del análisis, el cuestionamiento y la reflexión, mejor dedícate a otra actividad o dedicarnos a otra actividad. ¿Sí? Acuérdense aquí que vamos aprendiendo a ser objetivos y subjetivos, ¿sí? Y es algo que vamos a ir desarrollando. Objetivamente, puedo mostrar una actitud de que sé o tengo los conocimientos, aunque subjetivamente yo me doy cuenta que tengo ciertas carencias, pero muchas veces proyectamos esa parte más objetiva, inclusive nos vamos con la pinta. ¿Cuántas veces nos, nos llegamos a enamorar, ¿no? Por esa persona que vemos que es muy atractiva, ¿sí? Objetivamente, pero subjetivamente puede ser un ser humano de lo peor. Y ya nos fuimos con la pinta, ¿no? Tener mucho cuidado en esos aspectos.
En cuarto lugar, el liderazgo está hecho de palabras, de comunicación, de diálogo, de interacción, de feedback o la retroalimentación y de negociación. Y lo vemos ahí en lo que es el día al día, ¿sí? En nuestro trabajo, ¿sí? E inclusive, ¿no? En casa, o con los amigos. Muchas veces lideramos o somos los líderes natos, ¿sí? Dentro de dentro de esas áreas. Si piensas que no eres un buen comunicador, acuérdate de Demóstenes, el pensador tartamudo de la Grecia antigua, que se convirtió en un orador brillante. Entonces, la primera situación en cuanto a no avanzar, muchas veces la generamos nosotros mismos. ¿Sí? Y más que nada, también la parte de inicio, los primeros años de vida, donde a muchos de nosotros nos pueden motivar o desmotivar. ¿Sí? Cuando nos motivan, cuando están muy al pendiente de nosotros, cuando nos cuidan y nos protegen en cierta medida, vamos generando una autoestima normal y esa se va fortaleciendo. Y obviamente a futuro vamos a ser esos grandes líderes, ¿sí? O gente importante, ¿sí? Para la mayoría de las personas. Nos dice, si falta el primer ingrediente de la lista, no tiene remedio, así que olvídate. Los principios no se compran en el supermercado, pero si te falta este, no pasa nada. Este sí se puede comprar trabajándose de duro, como casi todo. Entonces, eh, algo importante, ¿sí? Las palabras, ¿sí? Nuestra buena comunicación, nuestro excelente diálogo, ¿sí? Una interacción, ¿sí? Funcional, ¿sí? Adecuada. Un feedback donde no solamente yo hago la retroalimentación, sino la gente que está conmigo, ¿sí? Mi equipo de trabajo, ¿sí? Cada uno de mis compañeros. ¿Sí? Y de ahí pues podemos generar la negociación en cuanto a buenos resultados. Obviamente el pedir muchas veces algo a cambio o una mejora, ¿no? De manera, en este caso, personal. En este cuarto punto cerramos con una pequeña reflexión que dice, la comunicación es el cemento de esos ladrillos, que son las ideas. Sin cemento no hay muros, sin comunicación no hay liderazgo. Entonces, un elemento súper importante en el líder y dentro del liderazgo, la buena comunicación. Desgraciadamente, conocemos lo bueno y lo malo, ¿no? Hay buena comunicación, excelente comunicación, y hay mala o pésima, inclusive nula comunicación. Entonces, bueno, nosotros vamos, obviamente, por la primera, una buena o excelente comunicación. En quinto lugar, el liderazgo está hecho de sentimientos o de emociones, como se les ha venido a denominar en la jerga al uso. Sentimientos, emociones. Si no estás dispuesto a compartir tus sentimientos, tu yo íntimo, o al menos una parte, esto de liderazgo tampoco es para ti. Somos seres humanos, defectos, virtudes, ¿no? Vamos a estar en un tipo de trabajo, en en una situación donde todos somos importantes, pero muchas veces requerimos de ese líder para poder avanzar. Aunque hay que recordar que estamos en el proceso de ir también
fortaleciendo nuestro líder interno. Nadie va a reconocer tu ascendente natural, tu influencia, si no te perciben como una persona auténtica, si solo te ven como personaje fabricado, que esconde sus sentimientos, sus puntos débiles, sus carencias, sus miedos, sus complejos. Queremos seguir a personas vulnerables, que se muestran ante los demás como realmente son, con sus euforias y sus bajones, como todo el mundo. ¿Sí? No somos seres humanos vulnerables, no somos invulnerables. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, perdón, pero no por eso dejamos de ser buenos líderes o excelentes líderes. Ya rebasamos esa parte de el, soy líder, ¿sí? No, soy un buen líder, soy un excelente líder. Nos vamos mentalizando. Eh, pero sobre todo, no te dediques a esto si en realidad te importan los sentimientos de los demás. Eh, si no te interesa su estado anímico, sus euforias y sus bajones, y solo te interesan los tuyos, ese egocentrismo va a ser va a ser muy detectado y pronto, y nadie quiere seguir a alguien que solo se preocupa por sí mismo, el famoso jefe, ¿no? Que es un líder, ¿sí? Y las demás personas que interactúan con él son futuros líderes, o de alguna manera ya son líderes, nada más que en menor grado, pero están en un proceso de fortalecimiento. Por último, 5 son los ingredientes básicos del liderazgo: principios, hechos, ideas, palabras y lo más importante, sentimientos. Somos seres humanos, no se nos olvide. El cómo cocinarlos ya depende de ti y de las técnicas que hayas aprendido o experimentado, ¿sí? Recetas hay muchas y muy variopintas, pero al final una paella, que es un plato complejo, igual que el liderazgo, tiene que saber a paella, con sus matices y sus variantes, pero paella. Tú decides cómo cocinar, pero asegúrate de tener los 5 ingredientes de base. Si no los tenemos, mejor cocinamos otra cosa. Los comensales, nuestros alumnos, nuestros compañeros de trabajo, nos lo van a agradecer. Por último, nos dice, la alquimia es un arte que se practica y una ciencia con la que se experimenta. Su objetivo es el significado primordial, la felicidad, la búsqueda del propósito de la creación. Es un viaje de descubrimiento en el que ocasionalmente se encuentra algo, no necesariamente lo que se buscaba inicialmente, sino lo que desenterramos, lo que destapamos en el camino. Ahí hablaríamos de los conocimientos, los aprendizajes, ¿sí? El entendimiento, la reflexión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este término de alquimia tiene sus bases, pero también se ha enriquecido. Es una manera de ejemplificar. De acuerdo a esta información que estamos desarrollando, nuestra actividad nos dice, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu concepto de alquimia? 2. ¿Qué importancia tiene la alquimia en tu formación dentro de la carrera en pedagogía y que va relacionada también ya a esa parte laboral? ¿Sí? Recuerden que en ocasiones iniciamos primero con la experiencia y ya después retomamos la teoría. Y es el caso de algunas, sino de todas de ustedes. Por ahí tenemos gente que ya ha estudiado alguna otra carrera, pero aquí estamos hablando específicamente de ese tipo de personas. Y bueno, ahorita en este primer video
cerramos con esta imagen. El hombre en su afán, ¿no? de dar respuesta al cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? Eh, ¿Cómo están formadas las cosas? ¿Quién las formó? ¿O cómo se formaron? ¿Sí? Y eso en la antigüedad generó todos estos cuestionamientos y que obviamente dio paso a la creación de la alquimia y de otras ciencias, ¿sí? Que nos han permitido entendernos y entender nuestro entorno. Y por ahí, para la siguiente clase, vamos a retomar un poquito del cierre de los temas de la segunda semana y obviamente retomando este punto de la alquimia. Ya entramos a una parte más práctica en cuestión de ustedes, ya no solamente, digo, dentro de la asesoría, ya no es yo cuestionarlas si están entendiendo, si están aprendiendo, si hay dudas, sino vamos a empezar ya a entrar a esa experiencia que ya hemos tenido, ¿sí? Bien, mal, regular, súper alta experiencia en cuanto a nuestro liderazgo. Y bueno, pues espero que el día de hoy estemos entendiendo toda esta información, reflexionando acerca de esta información, porque es una manera de irnos enriqueciendo. Cada una de ustedes, en mi caso, sigo en ese proceso, ¿no? De seguir fortaleciéndome, de seguir enriqueciendo muchos aspectos, que conforme pasa el tiempo, pasan los cursos, ¿sí? Vamos dominando, pero también vamos profundizando en muchos aspectos. Y lo mismo va a suceder con ustedes, o está sucediendo con ustedes, porque ya están dentro de los aspectos prácticos y retomando los aspectos teóricos. ¿Ok? Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Recuerden dormir, alimentarse, hacer ejercicio. Cualquier situación, estamos ahí. Nuestro correo o por el WhatsApp. Un saludo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.